Recordemos que estamos estudiando la epístola a los Hebreos. Ya la semana pasada se predicó sobre Hebreos capítulo 4, los últimos versículos. Y el día de hoy me toca a mí predicar Hebreos capítulo 5, del versículo 1 al 10. Y le invito a que lo busque en su Biblia, se ponga de pie y le damos lectura en el nombre del Señor. Hebreos 5, del 1 al 10. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, un gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Siga en pie, vamos a orar, mi hermano. Mi buen Padre Celestial, gracias, Señor, le damos por estar aquí, Señor, reunidos ante su presencia, Dios bendito. Le rogamos, Señor, que el día de hoy no nos vayamos a nuestros hogares de la misma forma en la que llegamos, Señor, sino que nos vayamos con más entendimiento de su palabra, más entendimiento acerca de usted, Señor, y que podamos dejar y que pueda quedar esta palabra atesorada en nuestros corazones, mi Dios bendito, Señor. Le pido, por favor, que usted me use como instrumento, Señor, para hablar su palabra, Señor, y no sea yo el que hable solamente razonamientos míos, sino que hable exclusivamente acerca de usted y de su palabra. Le pido todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, como a modo introductorio, vemos que en el capítulo 5, del versículo 1 en adelante, hasta el capítulo 10, ya de Hebreos, versículo 39, el autor se va a centrar exclusivamente ya en el sacerdocio, siendo estos capítulos la sección más extensa acerca de Hebreos. Hebreos nos presenta a un Jesús que es superior a Moisés, ya lo vimos anteriormente. Nos presenta a un Jesús que es superior a los ángeles, capítulo 2, y también nos presenta, mis hermanos, de la misma forma, un evangelio que es superior a la ley. Y para demostrar aquello, el libro va tomando varios elementos de la ley y los va comparando con el evangelio. Por ejemplo, si retrocedemos unos capítulos anteriores, está el día de reposo, siendo una figura del verdadero reposo que habría de traer la gracia del Señor. Por lo tanto, Jesús es superior a Moisés y los ángeles, y la palabra o el evangelio es superior a la ley. Y ahora nos toca el tema del sacerdocio. Ya anteriormente se predicó ya el sacerdocio en el capítulo 4, el miércoles anterior, como Jesús como sumo sacerdote compasivo. Y el día de hoy también se va a tratar ese tema, pero no exclusivamente acerca de la compasión de Jesús como sumo sacerdote, sino que otras cuestiones más. Como contexto, mis hermanos, en el cual estamos situados aquí y en la época, los judíos en este tiempo y la iglesia a la cual fue dirigida esta epístola a los hebreos consideraban que el sacerdocio de Aarón era el más grande de todos. Era el más grande de todos porque fue establecido directamente por Dios, ese sacerdocio, y era exclusivo para la tribu de Leví. Recordemos, y después vamos a ver que Cristo como sumo sacerdote nos viene de la tribu de Leví.
Y es por esto que el autor de Hebreos, desde el versículo 1 al versículo 4, presenta ciertas cualidades que debe tener un sumo sacerdote en esta orden antigua, pero luego hace la diferencia del versículo 5 al versículo 10 de estas cualidades que debe tener el sumo sacerdote, pero ya refiriéndonos a Cristo y según no la orden antigua humana, sino que según la orden de Melquisedec. Pero el escritor se da cuenta, y nos vamos a dar cuenta de que a pesar de todo el tiempo que los judíos tenían en esta iglesia, llevaban, no tenían un conocimiento cristológico pleno, o no tenían mucho conocimiento de la cristología en ese tiempo. Es por eso que podemos ver en el versículo 11 y 12 que dice en la Biblia: acerca de esta tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Por lo tanto, esta iglesia aún no tenía, o quizás escuchaba la palabra de parte de sus maestros, pero se le olvidaba fácilmente la verdad. Entonces aquí fue necesario volver a enseñarles cristología acerca de lo que era, de quién era Cristo. Entonces, a lo largo de este tema vamos a ir viendo ciertas cualidades que debía tener el sumo sacerdote y las iremos contrastando con Cristo. Entonces partimos por el versículo 1. Versículo 1 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Démonos cuenta, mis hermanos, cuando dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. Aquí vemos que la primera condición que debía tener un sumo sacerdote era su condición humana, puesto que era tomado de entre los hombres, como dice el versículo. Usted me va a decir: pero es que, hermano Matías, esto es muy obvio, que el sumo sacerdote sea una persona humana. No podía ser sumo sacerdote de un ángel, o no podía ser sumo sacerdote un animal. Pero se menciona porque necesariamente tenía que ser hombre para poder representar a los hombres delante de Dios. El versículo continúa, dice: es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Cuando hablamos de constituido, nos referimos a designado. Y esta designación viene exclusivamente de Dios. Este sumo sacerdote no podía ser nombrado por una simple persona. Tenía que ser designado por Dios. Él elegía al sumo sacerdote, ya que Dios había elegido a la tribu de Leví como tribu sacerdotal, y de la misma manera había designado también a la familia de Aarón como familia sacerdotal, de la cual todos los sumos sacerdotes o los sacerdotes provenían de esa familia o de esa tribu. También como condición de que tenía que ser nombrado por Dios, que tenía que ser de la tribu de Leví, también debían ser israelitas, obviamente sean de la tribu de Leví. Pero su representación era limitada, porque aquí dice, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Por lo tanto, el sumo sacerdote no era un representante a una esfera quizás nacional o cultural delante de Dios, o político o política delante de Dios, o no era representante social delante de Dios en representación de los hombres, sino que era en lo que a Dios se refería, en lo que a Dios era respecto de Dios. Luego continúa y dice: para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Por lo tanto, el sumo sacerdote, como representante de su pueblo, llega ante Dios y ofrecía estas ofrendas y sacrificios por los pecados. Recordemos que los Levíticos regula todo el tema de la ofrenda y los sacrificios. Y tenemos primero el sacrificio o el holocausto, en el cual ofrecían
vacunos, ovinos, aves, o también estaba la ofrenda de oblicuación, de oblación, en el cual se tributaba delante de Dios, que consistía en flor de harina u otros elementos y vegetales. Por lo tanto, aquí estamos viendo un sumo sacerdote que era designado por Dios, que era israelita de la tribu de Leví, que era representante de su pueblo en cuestiones que eran netamente de Dios, y además presentaban sacrificios u ofrendas por los pecados de su pueblo. Luego, si continuamos con el versículo 2, dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y aquí fijémonos, mis hermanos, cuando dice para que se muestre paciente. El sacerdote aquí debía ser bastante paciente, y cuando hablamos de paciente nos referimos a que tenía que ser compasivo, sentir como propio el dolor producido por el pecado y sus consecuencias. El sumo sacerdote tenía el dolor, sentía el dolor ajeno de su pueblo, debía tener un afecto con aquel que había transgredido la ley de Dios. No debía solamente cumplir con los rituales, sino que también debía tener un equilibrio, cumplir con ciertos sacrificios y rituales, pero también debía compadecerse por aquel que había pecado. Por lo tanto, por un lado, ser compasivo con el transgresor, y por el otro también denunciar el pecado. Luego sigue, dice, con los ignorantes y extraviados. Y aquí quiero que distingamos lo siguiente, mis hermanos, y hay dos aspectos en el pecado, que es el pecado de ignorancia, que es lo opuesto al pecado voluntario o deliberado. Y aquí note la diferencia, mi hermano. Cuando hablamos del pecado por ignorancia, se refiere a todo pecado cometido sin un claro deseo o entendimiento de querer hacerlo. Y para esto Dios ya había establecido un sacrificio, y eso es lo que hacía el sumo sacerdote por este pueblo. Pero no había, sin embargo, sacrificio expiatorio por el pecado voluntario, aquel que era cometido por orgullo rebelde y desafiante ante Dios. El sumo sacerdote no ofrecía sacrificios por ese tipo de pecado. Por lo tanto, aquí el sumo sacerdote se compadecía de aquellos que pecaban por ignorancia o extravío, pero no de aquellos que deliberadamente o rebeldemente pecaban contra Dios. Además, cuando hablamos de esta compasión, también obedecía a la propia condición del sumo sacerdote, ya que aquí en el versículo 2 dice: puesto que él también está rodeado de debilidad. El sumo sacerdote no era alguien que uno decía como, quizás como los católicos ven al Papa, quizás ellos veían al sumo sacerdote que en realidad él no cometía pecado o que no podía sufrir debilidad. Él sí estaba rodeado de debilidades, y hay evidencia histórica en la palabra de Dios de aquello. Por ejemplo, se muestra la debilidad de Aarón cuando consintió en hacer dioses a petición del pueblo cuando Moisés estaba en el Sinaí. Recordemos lo que pasó con el becerro de oro. Por lo tanto, ellos estaban rodeados de debilidades. Y esto lo traigo, mis hermanos, ya a este tiempo, y comparándolo con la compasión que tenía este sumo sacerdote. Quiero que nos vayamos a Gálatas capítulo 6, versículo 1. El que lo tenga, que lo lea, por favor. Hermanos, que Gracias. alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Aquí lo que hacía el sumo sacerdote no era decirle: este pecador está acabado, no iba ante él de una manera quizás con ataque, sino que lo que tenemos que hacer como hermanos en este tiempo no es tratar a estos hermanos quizás apartándolos 100% de nuestras vidas, sino que en realidad tener un corazón compasivo, y nosotros como espirituales restaurarlos a ellos con mansedumbre.
Lo que hacía el sacerdote era eso. Él se transformaba en un amigo o un hermano compasivo con aquel que pecaba. Pero eso no quiere decir que se transforme en un encubridor. No quiere decir que él tolere tanto el pecado de su pueblo o de sus hermanos que simplemente lo oculta y no le dice nada. Pero sí nosotros con un espíritu de mansedumbre debemos restaurar a nuestros hermanos y ser compasivos con ellos. Luego el versículo 3 dice: y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. El sacerdote experimentaba en sí mismo los problemas que también afectaban al pueblo. Y recordemos que cuando llegaba el día de la expiación por el pecado del pueblo, el primer sacrificio que ofrecía el sumo sacerdote era un sacrificio por sus pecados, luego le ofrecía un sacrificio por los pecados de su familia y después ofrecía sacrificios por el pecado de su pueblo. Por lo tanto, el sacerdote aquí está consciente de su condición, está consciente de que él también es débil y está consciente de que él también pecaba, porque era un ser humano, mis hermanos. Después vamos a ver y vamos a comparar con Cristo. Versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Como ya vimos, mis hermanos, el sacerdocio no se alcanzaba por una elección humana, sino que era por una voluntad divina. Y sabemos que 2 siglos antes de esta epístola ya se había deteriorado totalmente el establecimiento de sacerdotes, porque ya no era Dios el que establecía a los sacerdotes, sino que era el mismo pueblo, las mismas personas quienes establecían este título de sacerdote. Pero inicialmente no fue así. En este tiempo ocurre realmente lo mismo, porque a veces uno va a lugares, o quizás no iglesias así grandes como esta, pero conoce quizá un grupo de hermanos que tienen un líder, pero al momento de preguntar, ¿y este pastor cuándo fungió? ¿Por qué iglesia fungía? O lo que sea. A veces el pastor fue autonombrado pastor, o el líder a veces fue autonombrado líder. Y nos damos cuenta qué es lo que sucede cuando uno se autonombra líder o se autonombra pastor. Tarde o temprano termina acabado. Tarde o temprano termina acabado. Por lo tanto, el sumo sacerdote o el sacerdote también en este tiempo, o 2 siglos antes de esta epístola, comenzó a ocurrir lo mismo. Se autonombraban sacerdotes o eran nombrados por personas humanas y ya había perdido o se había desvirtuado lo que era esta labor. Pero ahora pasamos al tema ya que lleva el título el día de hoy, que es Jesucristo, sacerdote celestial, superior a la orden de Aarón. Y aquí nos vamos al versículo 5, que dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Nótese, mis hermanos, que Cristo no vino en su condición de sacerdote perpetuo aquí a la tierra por decisión personal, sino que Jesús tampoco, Él no se nombró sacerdote, sino que fue llamado por el Padre a esa condición, porque dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios lo llamó así. Y aquí respecto a esto, Francisco de la Cueva hace un comentario que me gustaría que lo pudiesen oír. Él dice: es notable observar algunas diferencias entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Cristo. En el sacerdocio levítico, Aarón estaba muy cerca al pueblo, puesto que también él era meramente humano y pecador. Pero eso mismo le alejaba del Dios infinito y santo. En cambio, Cristo era muy cercano a Dios, cuya naturaleza comparte, y aún como hombre es perfectamente santo y sin pecado. Haciendo aquí ya la diferencia de que Aarón ciertamente era humano, pero era pecador y estaba más cercano al pueblo que más cercano a Dios. Y en cambio aquí es la diferencia de que Dios, Cristo, estaba muy cercano a Dios, era hombre, pero era sin pecado. Es pues
en este aspecto donde necesita un especial acercamiento, como dan a entender los versículos 7 y 9 que vamos a leer. Aarón no solo era mero hombre, sino además débil y mortal, por lo que necesitaba subalternos y sucesores. En cambio, Cristo, en su condición divina, dio a su sacrificio un mérito infinito, quedando así satisfecha la santidad de la justicia divina. Mis hermanos, Jesús, y ahora como lo estamos viendo el día de hoy, es el sumo sacerdote perpetuo. Él actúa con una autoridad que no es adquirida porque le corresponde a Él ya eternamente. Y gracias a su sacrificio sacerdotal, restaura el diálogo quebrado por la caída de Adán y Eva. Versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí hace referencia a Salmos capítulos 110, versículo 4, que me gustaría que pudiésemos leer. Salmos 110, versículo 4. Que dice: ahí está. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, mis hermanos, como ya vimos anteriormente, este título de sumo sacerdote no fue adquirido, sino que él ya le fue otorgado eternamente. Y aquí ya se reconoce, y todos concuerdan con este versículo, de que es un versículo en el cual se reconoce a Cristo como el Mesías y Salvador. Por lo tanto, mis hermanos, al punto en el cual vamos ahora, ya hemos visto que el sumo sacerdote en los tiempos de Aarón era alguien que era nombrado por Dios. Al igual, Cristo era sumo sacerdote perpetuo, pero era nombrado por Dios, no era nombrado por hombre, y era también compasivo con su pueblo, así como también Cristo es compasivo con sus hijos. Luego dice el versículo 6, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y como vemos en Salmos capítulo 110, versículo 4, dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Luego Salmos capítulo 2, versículo 7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Por lo tanto, cuando nosotros vemos a Melquisedec en la Biblia, vemos que Melquisedec era rey del pueblo, que se me olvida siempre el nombre, Salem, que generalmente se identifica como Jerusalén, pero además de él ser el rey de Salem, también era sacerdote. Melquisedec era rey de Salem y era sacerdote. Por lo tanto, aquí se puede ver que Melquisedec es un tipo de Cristo, ya que Cristo también, como lo vemos en Salmos 2, que dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, haciendo referencia de que Cristo era el rey. Y cuando vemos Salmos capítulo 110, versículo 4, hace referencia a que él es sumo sacerdote. Por lo tanto, así como Melquisedec era rey y sumo sacerdote, también Cristo es rey y sumo sacerdote. Por eso, cuando se habla aquí en el versículo de que, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, aquí hace referencia a la orden de Melquisedec, no al orden quizás que dirigió ese tiempo a Aarón. Luego el versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí se da cuenta, mis hermanos, de su experiencia ya como hombre. Es por esto que Cristo, como sumo sacerdote, puede simpatizar con los hombres, porque él mismo es hombre también. Aquí dice: ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas.
Estas experiencias, mis hermanos, son comunes a todo hombre. Todos lloramos, todos podemos clamar. Por ejemplo, Cristo lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Por esto, mis hermanos, aquí nos da cuenta de que Cristo en su humanidad también padeció. Y estos versículos, que lo voy a mejor leer completo al tiro, de Hebreos, si alguien lo... No, yo lo veo. Dice, y voy a leer al tiro del 7 al 10, el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Y fue llamado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero cuando en el 7 vemos, mis hermanos, que habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Este versículo habla exclusivamente de lo que padeció Cristo en el Getsemaní. Y yo no puedo estar aquí sin leer, mis hermanos, ante ustedes este relato de Getsemaní. Y quiero que lo leamos, que está en Mateo. (26) Mejor vamos a leer desde el... Ya, ahí está. 36 mejor, en adelante. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces él les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, lloró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, lloró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Mis hermanos, Dios viene al encuentro del hombre limitándose como hombre. Cristo siendo Dios, Cristo teniendo todo poder, se tuvo que limitar haciéndose hombre delante de nosotros. Mis hermanos, Cristo siendo rey, teniendo todas las riquezas, pudiendo haber tenido todo el oro, todos los diamantes, vivía muchas veces en botes. Dios siendo pura felicidad, siendo y limitándose como humano, lloró por su amigo Lázaro. Cristo siendo Dios, no teniendo hambre de nada, porque Él no tenía necesidad de nada, estando aquí en esta tierra, tuvo hambre. Por lo tanto,
Cristo, siendo sumo sacerdote, se limitó, siendo Dios, haciéndose hombre, vivió lo que vivió el hombre, sufrió lo que podía sufrir el hombre, fue tentado, pero él no podía pecar, pero supo lo que fue la tentación, supo lo que fue el dolor, el sufrimiento en esta tierra, y era necesario para que Cristo tuviese compasión de nosotros, porque Él sabe lo que es ser un hombre. Cristo sabe por las cosas que puede pasar un hombre, y para Cristo fue necesario, y para Dios fue necesario que Cristo se limitara como hombre ante nosotros y se entregara a sí mismo como expiación por nuestros pecados y pudiésemos ser salvos. Por lo tanto, el sumo sacerdote exclusivo, el sumo sacerdote único es Cristo. El sumo sacerdote, aquel que se entregó por nosotros en sacrificio, fue Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, uno puede ver quizá en el relato de Getsemaní, y antes Pedro ya había jurado de que él iba a morir si atrapaban iba a morir junto con Cristo si lo atrapaban a él. Después nos damos cuenta de que lo negó 3 veces. Cristo, teniendo amigos, les dijo: acompáñenme, estén orando. Y él, ya sabiendo de que en ese momento iban a venir fuerzas romanas a apresarlo, imagínense el dolor o la preocupación que él tenía, mis hermanos, cargando sobre él todo el pecado de la humanidad, pidiéndole a sus amigos que oraran en ese momento, y cuando volvió estaban durmiendo. Muchas veces nosotros también nos pasa lo mismo a veces. Cristo nos pide a nosotros que estemos velando, estemos orando, estemos leyendo su palabra, estemos día y noche meditando en su palabra, pero muchas veces el Señor nos pilla durmiendo, nos pilla haciendo cosas que no corresponden, y aún así, como sumo sacerdote, siendo compasivo, sabiendo por las cosas que pasa la humanidad, pues puedo pasar yo porque Él lo entendió siendo hombre, aún así me perdona. Por lo tanto, mis hermanos, a pesar de que ya vimos la diferencia entre el sumo sacerdote según la orden de Leví o en los tiempos de Aarón, y el sumo sacerdote que es Cristo según el orden de Melquisedec, aún así no puedo terminar sin haberles comentado lo que les comenté recién anteriormente, mis hermanos. Mis hermanos, entendamos que Cristo se limitó. Cristo, en su calidad divina humana, padeció las mismas cosas que padecimos nosotros. Y aún así Él nos perdona cada día y nos hace acepto delante de Dios. Porque sin Cristo, mis hermanos, nosotros no podíamos haber sido salvos. Y gracias a Él, el día de hoy lo podemos ser. Por lo tanto, mis hermanos, esta es la palabra del Señor, mis hermanos, que Cristo sabemos que no vino a reinar, sino que vino a morir por nosotros. Y gracias a Él somos salvados el día de hoy. Así que vamos a orar, mis hermanos.